Epístola Universal de Santiago, en el capítulo 5, versículos 10 y 11, dice: para honra y gloria del Señor Jesucristo. Hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso, para honra y gloria de Dios siempre en la iglesia. Vamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a escuchar con respecto al tema paciencia. Ese es el tema de esta hora, la paciencia. Bueno, podríamos nosotros ver, escudriñar, pensar qué es la paciencia. Aunque todos nosotros entendemos y sabemos, porque tenemos una mente, una conciencia, donde si la persona no es paciente, no sabe esperar, porque la persona impaciente, esa persona no sabe esperar, se estresa, se angustia, se disgusta, cambia de parecer, demuda su rostro, y eso quiere decir que perdió la paciencia y que ya no puede esperar ni un momento más. Esa es la impaciencia. Y la humanidad está saturada de impaciencia. Todo ser humano es impaciente. Le gusta que lo esperen, que le tengan paciencia, pero a él no le gusta esperar, ni tiene paciencia. Solamente pide que se le tenga paciencia, pero esa persona no la tiene. Por la impaciencia se han perdido muchas cosas. Se ha perdido hasta la vida eterna por la impaciencia. Ejemplo, el pueblo hebreo perdió la vida eterna precisamente porque perdió la paciencia y no supo esperar. Éxodo 32:1, la palabra del Señor dice: oye, la gente desesperada, los capitanes, los oficiales, los jefes de tribus desesperados, dijeron: ¿sabes qué? Moisés, el varón que subió a la cumbre del monte, no viene, no parece. No vamos a esperar más. Más ya no. A estas alturas Moisés ya debió de estar aquí.
Pero como no viene, no parece, entonces vamos a tomar otro rumbo. Vamos a construir un becerro de oro y le vamos a presentar a la nación y le vamos a decir: Israel, estos son tus dioses. Estos son los que te sacaron de la tierra de Egipto. Eso le vamos a decir a la nación. Y entonces eso provocó que el Señor le dijera a su siervo Moisés en la cumbre del monte: desciende ya. Porque esta nación, este pueblo, es de dura servir. Ya no soporta más. Por eso te digo que te separes, que te apartes de este pueblo. Porque ya se han fabricado un Dios y ya han dicho: estos son los que te sacaron de Egipto. Precisamente porque ese pueblo, esos oficiales de esa nación se desesperaron, no tuvieron paciencia. La impaciencia comete muchas atrocidades, muchas cosas sin razón y sin sentido. La impaciencia, la persona que no sabe oír, que no sabe escuchar, que no tolera que se le diga algo incorrecto, porque pierde la calma, la paciencia, el equilibrio. Inmediatamente se pone a la defensiva. Esa persona necesita pedirle al Señor Jesucristo, o necesitamos pedirle que nos dé paciencia. Porque el Espíritu Santo nos presenta a través de las Sagradas Escrituras al siervo de Dios Job y a los santos profetas. Los santos profetas esperaron en Dios y fueron pacientes. El Señor les mandó realizar la obra como al siervo de Dios Noé, y esa obra que le ordenó hacer era una magna obra, una obra grande que no tardó un año para construirla, ni 10, ni 20, ni 30, ni 40, 120 años. Y tuvo paciencia, y de cosas que ni se veían, cosas que no se veían y que el Señor le dijo que se iban a ver, pero él no las había visto. Y él, con toda su familia, su esposa, sus hijos y sus nueras, se puso a realizar una obra magna, una obra grande, acatando el mandamiento, la ordenanza que el Señor le dio. Y dice que Noé, por la fe, preparó el arca en que se salvase su esposa y sus hijos, y por la cual fe condenó al mundo de aquella época, porque fue paciente. Imagínese usted que a uno de nosotros nos ordena el Señor hacer un trabajo, y que pasaron 10 años, 20 años, 50 años, 100 años, pues dice uno: pues esto ya, ¿esto qué fue? Esto nada más es vamos, me vieron, se mofaron de mí, porque me ordenan hacer esto. ¿Y qué pasó? El siervo de Dios
Él no perdió la paciencia. No la perdió. El siervo de Dios, Job, sabemos que dice que la palabra del Señor dice que lo puso por ejemplo de paciencia. El siervo de Dios, Job, él es un ejemplo, dice el Espíritu Santo, que le presenta el Señor Jesucristo a la iglesia, el ejemplo de un hombre de carne y hueso como nosotros, por espejo de paciencia. Como la palabra de Dios dice, considerado, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta, la fe, la confianza, la certeza, la seguridad y la paciencia de este siervo de Dios que soportó, que sufrió con paciencia, con mansedumbre, con humildad, la pobreza, la miseria, el abandono de sus amistades, la muerte de sus hijos, la muerte de sus hijas y todo lo que él tenía, y pacientemente esperó en Jehová su Dios. Por eso es el ejemplo que nos presenta el Señor. Probablemente algunos de nosotros este día perdimos la paciencia, desesperados viendo, checando el reloj, porque el tiempo transcurre, el tiempo se va, es domingo, yo tengo otros compromisos. Es probable, pero hoy el Señor nos habla acerca de esta virtud, de esta cualidad de la paciencia. ¿Quién de nosotros es paciente? ¿Quién de nuestras hermanas es paciente? Dios lo sabe. Pero si no tiene esa virtud, o no tengo ese don de soportar, de esperar, de saber esperar, de no violentarme, no estresarme, no desesperarme, pues sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque esta nación, en su desesperación, en su impaciencia, adoró los dioses que adoraba en Egipto. Y solamente por eso, pues perdió los privilegios que el Señor le había prometido. A veces el Hijo de Dios camina una década, 10 años, 2, 3 y 4 décadas y sigue caminando y dice, bueno, ¿y hasta cuándo pues voy a estar así? Pues que todo el tiempo así, todo el tiempo voy a caminar así. Voy a abstenerme de todas las cosas, de todo lo que yo deseo, y ya tengo 50, 60 años y estoy perdiendo mi juventud aquí en la iglesia, en el camino de Dios, y cuando ya yo piense de otra manera, ya no voy a poder, y muchos se desvían del camino de Dios porque perdieron la virtud, la cualidad de la paciencia. Se desesperaron, no soportaron, no esperaron, olvidándonos que el Señor nuestro Jesucristo, Él es muy paciente. El Señor nos espera hace 2000 años y un poco más. El Señor hizo la invitación a toda raza, nación, tribu y lengua, y dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hace más
y ya se desesperó. ¿Ya se desesperó, hermanos? Pues claro que no. Ya perdió la paciencia el Señor. Ya perdió la paciencia. Más de 20 siglos y no ha perdido la paciencia. Porque el Señor no tarda su promesa, sino que es paciente, esperando que ninguno se pierda. Esa es la misericordia y la paciencia de nuestro buen Padre Celestial. Bendito sea el Señor nuestro Jesucristo. Hemos muchas veces hablado acerca del rey Saúl. Este hombre es un ejemplo a no seguir, un ejemplo negativo de las cosas que él hizo, y que la palabra del Señor dice en el libro de 1 de Samuel 13, dice que por la impaciencia, porque acordaron con el siervo de Dios Samuel, acordaron en un plazo de 7 días que el siervo de Dios, el profeta, iba a llegar allí, a ese lugar, en 7 días. Y probablemente al cumplir los 7 días, Saúl lo esperó como a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, 10 de la mañana. Y como este hombre se desesperó, y se desesperó también el ejército, entonces él, en su violencia, en su desesperación, él cometió, hermanos, un pecado por el cual él perdió su trono. Porque dijo: bueno, es que yo te esperé, yo te estuve esperando al plazo cumplido y vi que no llegabas, y entonces dije: pues voy a ofrecer el holocausto, pero por ser impaciente. Precisamente por eso hay matrimonios que por la impaciencia se divorcian, porque ya no puede soportar más el esposo, ya no puede esperar más la esposa. Perdí la paciencia, perdí todo, ya no te puedo esperar más, ya no puedo soportarte más. Perdí la paciencia, pero es el momento de pedirle al Señor nuestro Jesucristo que nos dé sus santísimas bendiciones y nos dé paciencia. Paciencia hasta con nuestros hijos. Paciencia con los padres, porque ya los padres ya de ancianos ya se vuelve uno impertinente, achacoso y puras impertinencias y todo quiere y nada le gusta, y entonces los hijos pierden también la calma, la paciencia, y empiezan a darle malos tratos a los padres. Y vamos a rogarle, a suplicarle al Señor Jesucristo, porque el que ahorita es joven, mañana es anciano ya. Y lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Vamos a implorar el favor de Dios y le vamos a pedir paciencia. ¿Estás de acuerdo, hermana? Que necesitas paciencia. ¿Estás de acuerdo, hermano, que necesitas ser paciente? ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos la paciencia. Tomemos el ejemplo de estos grandes personajes, de estos siervos de Dios, que no se desesperaron. En San Lucas 18 tenemos la palabra del Señor acerca del juez injusto y de esa mujer que no perdió la calma, no perdió la paciencia, y entonces por tener paciencia esta mujer logró su objetivo, llegó a la meta que ella se había fijado, escaló
impío, no temía a Dios, no respetaba a hombre, y ella iba y le rogaba y le decía: hazme justicia, y el hombre no quiso, pero ella se mantuvo en la paciencia que de parte de Dios tenía, y entonces un día, hermanos, ella cantó victoria, bendito sea el Señor, precisamente por el don de la paciencia, precisamente por eso. Sea bendito el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con razón la palabra del Señor dice: aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, cómo lo ayudó, cómo lo socorrió, cómo lo bendijo. Estar enfermo de la mollera hasta la planta de los pies, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor Jesucristo hace el milagro que el siervo de Dios es sano. Fue sano para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque el poder divino de Dios, hermanos, nos sanó. Y el Dios de Job es el Dios tuyo. ¿Sí o no, iglesia del Señor? Es el Dios nuestro, ¿sí o no? Es nuestro Dios, es nuestro Padre, es nuestro abogado, nuestro obispo, nuestro médico, nuestro maestro, nuestro príncipe. Y al Señor Dios nuestro sea la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre, dándole al Señor que nos dé paciencia, porque muchos de nosotros no vamos bien, no estamos bien, y por la falta de la paciencia podemos perder la vida eterna, como a muchos les faltó y la perdieron. Muchos la tuvieron y lograron lo que ellos deseaban, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo.